A mí me llevó mucho a encontrar un propósito en la vida. Mi vida va más allá de la formación académica y mi vida va más allá de temas laborales. De nada sirve que seas la persona más estudiosa, con el IQ más alto, que seas millonario porque acumulaste millones si no ayudaste y si no marcaste la vida de alguien en tu camino. Yo creo que algo que hace falta mucho y que no nos enseñan tampoco es aprender a razonar o la parte de tener un criterio. Mucha gente cree que ganando más dinero se van a arreglar sus problemas financieros, pero aquel que no sabe manejar 10 pesos no va a saber manejar 20 ni va a saber manejar 1000. Mueren alrededor de 2000 personas al día por temas mentales, de salud mental, en donde más del 70% son hombres. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Dergal Talks. Yo soy Carlos Dergal. Muchas gracias por acompañarnos. Nuevamente, gracias por todos sus comentarios que nos dejan en redes. La verdad es que cada vez son más y súper positivos. Créanme que los leo todos, los escucho y por ello les traigo a las mejores personas, a los mejores invitados para que estén aquí platicándonos con nosotros. Ya saben que a mí lo que más me encanta es que nos abran su corazón, que nos platiquen y que se apasionen por lo que hacen. Y prueba de ello es nuestro siguiente invitado. Hoy les traje un abogado. ¿Por qué? Porque creo que al igual que el liderazgo, que como saben es mucho la línea que yo sigo en redes, al igual que el liderazgo, creo que hay cosas de adulto que nadie nos enseña o que no nos los enseñan de una manera práctica. Entonces, ya que nos enfrentamos con eso, sufrimos. Entonces, por eso les traigo a un súper experto que ha liderado grandes equipos en Novartis, en Walmart, y también es catedrático de la Universidad del Tecnológico de Monterrey y de la Anáhuac. Además, también me ha maravillado mucho que recientemente he visto su contenido en redes sociales y al igual que liderazgo, él habla un poco de cómo es ser padre y cómo él aplica estos conocimientos para dejar algo en sus hijos. Entonces, me parece súper valioso, súper genuino. Entonces, ayúdenme a darle la bienvenida a Edmundo Alcázar. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Al contrario, qué gusto tenerte. Y bueno, como decía ahorita, platícanos un poco este contenido que estás generando. Me llama mucho la atención, justo porque creo que estás aportando algo que no siempre vemos, que justo es cómo puedes influenciar a una personita, que en este caso depende de ti, que es tu hijo. Platícanos un poco de este contenido que estás generando, cómo nació, Claro, cuéntanos. claro, mil gracias. Mira, todo nace realmente porque genuinamente creo que toda la formación que tenemos a lo largo de los años es en temas profesionales, en temas de académicos, el cómo ser mejor profesionista, cómo ganar dinero, ¿no? Etcétera. Sí. Pero nadie nos enseña a cómo ser buenas personas, cómo tener buenos valores y mucho menos, por supuesto, a cómo ser papás, ¿no? Entonces, cuando ya te enfrentas a esta situación de ser papá, digo, algunos con conciencia, pues decidimos ser papás, ¿no? Pero hay otros que, pues, las circunstancias de la vida o algo te ponen en esa circunstancia y pues cada quien hace lo mejor con lo que puede. Claro. Pero justamente como dices, el tener una personita a cargo que depende de ti y que tú puedes aportarle gran valor a esa persona para que pueda crecer, pues feliz, tranquilo y se pueda desarrollar y maximizar todas sus habilidades, creo que es una responsabilidad muy grande que nadie nos enseña, que nadie te dice cómo guiarte, que no te sientes escuchado en el camino y genuinamente nace por eso, ¿no? Por un tema de experiencia personal en donde todos decimos, ¿no? Mi familia es lo más importante, pero ¿qué estás haciendo para aportarle valor a tu familia? Creo que pocos hacemos algo, ¿no? Entonces, pues derivado de eso es que surge este proyecto de empezar a compartir un poco mi experiencia como papá. Digo, sin ser experto en psicología, pedagogía, pero bueno, tengo 3 hijos, entonces ya después de 3 hijos, pues tengo algo de experiencia y quiero eso, ¿no? Como compartir, generar esa conciencia en los papás, sobre todo en también rol del hombre, ¿no? Que también culturalmente es pues la mamá es la que educa o la mamá es la que tiene que estar presente y el papá pues trabaja y mantiene a la familia, ¿no? Pero pues no es así, o sea, la figura paterna es muy importante en los hijos
es muy importante para su desarrollo, para su crecimiento. Y creo que además también ya somos muchos papás que queremos estar involucrados en la vida de nuestros hijos, pero a veces no sabemos cómo. Entonces, es eso, es abrir un espacio para que nos sentamos identificados, para que podamos compartir herramientas, para que podamos potencializar la vida de nuestros hijos y, pues, por supuesto, dejar mejores personas a este mundo que creo que hace mucha falta. Exacto, sí, y es muy valioso, como decía, creo que pocas personas se toman ese tiempo. Sobre todo, como dices, a lo mejor puede haber expertos que nos pueden ilustrar, iluminar el camino, pero alguien desde su experiencia creo que es muy, muy valioso, porque entonces ya hablas de experiencias, ya hablas de momentos importantes en los que, con los cuales has aprendido. Y yéndonos un poquito ahorita eh, más hacia esa parte, ¿qué es lo que quieres dejar en tus hijos? ¿Cuál es, digamos, el principal mensaje o la principal enseñanza que quieres dejarles a ellos? Mira, yo digo, son muchas cosas, ¿no? Es algo como integral, pero un poco lo que yo te diría, y que va muy de la mano esto que te platico, es que tengan un propósito. A mí me llevó mucho tiempo, digo, yo otra vez hablo mucho de mi experiencia, porque Sí, todo esto nace claro. de eso, ¿no? De la experiencia. Pero a mí me llevó mucho encontrar un propósito en la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque otra vez, culturalmente y la formación es, vas a ser abogado, tienes que ser el mejor abogado. Entonces, pues ese era mi propósito de vida, ¿no? O sea, el estudiar una carrera, el entrar a una empresa, el ejercer de la mejor forma, ¿no? Ese era mi propósito de vida, ¿no? Pero cuando realmente te das cuenta que, pues, eso no llena, ¿no? Que el puesto, lo económico, los grados, el ser, maestro, doctor, etcétera, etcétera, pues, no llena. Digo, claro que es muy satisfactorio y claro que es muy padre, pero no llena, no está la felicidad ahí. Digo, al final del día, cada quien tendrá su felicidad, pero a mí en lo personal me pasó que llegué y dije: "No, algo me falta", ¿no? Entonces, fue como replantear ese propósito de decir: "Mi vida va más allá de la formación académica y mi vida va más allá de temas, laborales", ¿no? Quiero tener un propósito, ¿no? Entonces, en ese propósito, pues, fue meter a mi familia, por supuesto, ¿no? Quiero casarme, quiero tener una familia, quiero tener hijos, y ya que estoy ahí, pues, obviamente también mi propósito es ser mi mejor versión para ellos, ¿no? Y Sí. que eso implica, pues, obviamente, estar bien físicamente, mentalmente, profesionalmente, ¿no? O sea, es un conjunto de cosas, pero que a mí me llevó muchos años descubrirlo, de construirme y, pues, estar en ese camino, digo, creo que nunca lo alcanzas porque es parte de la vida, pero bueno, de estar sacando o tratando de tener una mejor versión mía, para Sí. mí, obviamente para estar bien yo y por ende estar pleno a mi familia. Y eso les quiero transmitir, eso les quiero transmitir, que la vida necesita un propósito. También veo muchas vidas, digo, también doy clases, veo muchos alumnos jóvenes que van sin un rumbo, ¿no? Siempre les digo, si tú sabes a tu coche y no pones una dirección o no sabes a dónde vas, no vas a llegar a ningún lado. O sea, puedes estar dando vueltas todo el tiempo y no vas a llegar. Lo mismo pasa en la vida, ¿no? Si no tienes un propósito, si no tienes objetivos claros, pues nunca vas a llegar porque no sabes a dónde vas. También me preguntan mucho, ¿no? Oye, pero las circunstancias cambian, el mundo cambia. Claro, obviamente hay que también adaptarse a eso, pero no es lo mismo tener un rumbo, tener un objetivo y ir caminando para allá, y si se me presenta otro camino, algo quizá redireccionar o hacer algo, pero tener el propósito claro, ¿no? Entonces, quiero que mis hijos crezcan con eso, creo que vean eso, que tienen un propósito, y creo que la gente que tiene un propósito, pues, se le hace la vida un poco más sencilla, alcanza sus metas, se vuelve más satisfactorio, eres más feliz, ¿no? Y bueno, obviamente esto también replicarlo en todos los ámbitos, ¿no? Económico, laboral, financiero, pero es algo integral, no solamente como a mí me pasó, que era estudia, estudia, ser mejor abogado, gana dinero y no hay más vida, ¿no? Exacto. ¿Cuál fue para ti o cuál dirías, para esos estudiantes y para tus hijos, que sería como la clave o la manera en la que puedes identificar cuál es tu rumbo? Porque justo muchos están perdidos, entonces, ¿cómo los empiezas a guiar o cómo les empiezas a mostrar las, posibilidades para que ellos encuentren su Sí, propósito? es muy buena pregunta porque es muy difícil y también por muchos pasos, por muchas etapas, digo, a mí también me pasó en donde literalmente estás perdido, ¿no? O sea, no sabes para dónde ir o quieres algo, pero no sabes No por sabes por dónde, ¿no? dónde. A ver, yo un poco como lo veo, digo, obviamente depende de las circunstancias, de tu entorno, de tu personalidad, ¿no? Pero es
Uno, desde pequeños tenemos que tener objetivos claros en pequeñas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, con mis hijos es financieros. Oye, vamos a ahorrar este año tanta cantidad de dinero, ¿no? Entonces, ya saben que hay que tener cierta cantidad de dinero ahorrada, ¿no? Objetivos académicos. Oye, este año tienes que, digo, dependiendo de la etapa donde esté tu hijo, ¿no? Pero leer, ya leer de corrido, saberte las tablas del 1 al 5, del 5 al 10, cosas en la casa, ¿no? De, oye, a ver, vas a lograr vestirte solo o vas a lograr ya tú ordenar tu cuarto solo todo el tiempo o vas a tener la tarea en la casa de lavar los coches, no sé, o sea, Ujú. un objetivo en cosas pequeñas que pudieran parecer, tú dijeras, oye, pues eso, Sí, algo ¿qué? alcanzable a ¿No? corto Pero plazo. exacto, es alcanzable y que sepan que lo tienen que lograr, ¿no? Y cuando lo logre, obviamente, pues bravo, lo hiciste muy bien, motivarlos, perfecto, y entonces vamos por otro Otra más, meta. ¿no? Entonces, yo creo o considero que cuando empiezas a tener una vida así de estructurada, pues es natural el ponerte objetivos, ¿no? Cuando se pone complicado, pues obviamente ya cuando vas creciendo, ¿no? Quizá la primera decisión de qué estudio, Ujú. pues ahí se vuelve difícil, ¿no? Porque hay muchas variantes, el qué es mi papá, el mundo, el que opina, para qué es bueno, ¿no? Yo sí creo que tienes que justamente como mirar hacia el interior y ver qué te apasiona, qué te gusta. Digo, creo que todo mundo hay algo que nos apasiona mucho, ¿no? Entonces, eso que te hace sentir, que te hace vibrar, que te hace, pues creo que a veces hay que seguirlo, ¿no? Entonces, es marcar ese rumbo, decir, ok, ya descubrí que es esto, que esto es lo que me hace vibrar, ok, vamos por ese objetivo. Si no es, no pasa nada, regreso, recalibro y lo vuelvo a intentar, pero teniendo objetivos claros, ¿no? Sí. Y pues, y de ahí lo mismo, ¿no? O sea, replicándolo, ¿no? Ya que empiezas a trabajar, objetivos financieros, objetivos físicos, ¿no? De, oye, quiero estar sano, ¿ok? ¿Cuánto quieres pesar? ¿Qué índice de masa corporal quieres tener? ¿Cuántas horas tienes que dormir para estar productivo? O sea, ya sabes, aquello que no se mide, no se mejora. Entonces, Exacto. creo que los objetivos van muy de la mano de eso. Exacto, me encanta. Y además, esto me recuerda a uno de los primeros videos que vi tuyos en redes, que también le tengo que mandar un saludo y un abrazo a Arit Cedeño, que también ella fue la que me dijo, oye, checa lo que está haciendo el mundo. Así es que te dedicamos este episodio, Arit, em, donde justo estás planteándole a tus hijos cómo tener una salud financiera, cómo empezar a saber qué es el dinero, qué es la economía desde pequeños y que lo relacionabas justo con juegos de mesa y demás. Platícanos un poco cómo empiezas a inculcar eso en tus hijos. Sí, a ver, digo otra vez, ¿no? A mí me pasó que en mi casa el dinero era algo tabú, ¿no? Nadie hablaba de dinero, o sea, ni para bien ni para mal. Ni de deudas, ni de presupuestos, ¿no? De nada. Entonces yo crecí, pues, sin educación financiera alguna, ¿no? Entonces, obviamente otra vez me volvió o me llevó mucho tiempo entender los conceptos, aplicarlos y ponerlos en práctica, ¿no? Entonces, yo no quiero eso para mis hijos. Entonces, en mi casa, desde muy pequeños, es los conceptos, ¿no? Obviamente, quizá, digo, mis hijos tienen 2, 4 y 9 años, ¿no? Entonces, la de 9 obviamente es la que ya entiende más, pero los otros, pues desde chiquitos, yo soy de, nos vamos de viaje, hay presupuesto. Vamos de compras, hay presupuesto. Les hablo de deuda, les hablo de inversión, les hablo de ahorro. Y es algo muy natural, ¿no? Entonces, yo creo que una, desde el lenguaje, ¿no? Desde cómo lo usas, y tiene que ser algo tabú, ¿no? O sea, el dinero tiene que ser algo normal, digo, así como la sexualidad y muchas otras cosas, tiene que ser algo normal, hablándolo obviamente a su nivel, a su edad, pero tiene que ser algo normal. Y justamente después ya entran como actividades que puedes hacer para reforzar esos conocimientos, esos conceptos, ¿no? Entonces, yo hago dos cosas mucho, que es uno, el clásico domingo, ¿sabes? Le das domingo, una parte lo ahorras, otra parte la inviertes, y también les pongo actividades, ¿no? Como de trabajo. Si tú trabajas y haces algo, Ah, pues ok. te Un pago, extra. claro, ¿no? Entonces es como de, pues te estás aprendiendo a valorar que tu trabajo o tu esfuerzo, tu tiempo genera dinero y entonces por lo tanto puedes alcanzar la meta más rápido o puedes hacerlo más sencillo, ¿no? Y en esta parte de los juegos de mesa, pues también es el clásico turista, ¿no? Es un muy buen juego, digo, obviamente también ya dependiendo de las edades, pero es muy buen juego para que el niño vaya viendo de, oye, tengo tanto dinero, me alcanza, puedo comprar, ¿qué puedo comprar? Si alguien cae pues en tablero, me pagan. Entonces, ¿sabes? Como renta, otra vez, conceptos que puedas ir desarrollando de manera natural para que cuando ellos crezcan, pues lo puedan utilizar de mejor forma. Y sí creo que la educación financiera
es muy importante, no nos la enseñan en las escuelas, yo creo que debería estar en plan de estudios, pero bueno, no la enseñan en las escuelas, y nos ahorraría muchos problemas si sabemos, educación financiera o si sabemos ahorrar y si invertimos desde muy jóvenes, ¿no? Sí, y eso justo me gusta porque también tienes ese background, de maestro, y creo que justo estás siendo un maestro de vida para tus hijos también. Y hablando de los planes de estudios, independientemente de que exista o no exista la materia, también a veces es cómo se da, como ahorita mencionabas, la practicidad y cómo lo pueden ellos ver en su experiencia, ¿no? ¿Tú qué opinarías o qué materia crees que hace falta en los planes de estudio o qué estilo de comunicación en estas materias hace falta en nuestras universidades? Mira, yo creo que algo que hace falta mucho y que no nos enseñan tampoco es la parte de aprender a razonar o la parte de tener un criterio, ¿no? Porque obviamente el conocimiento está, ¿no? Obviamente te lo aprendes, la forma en la que se califica es, te hago un examen, este, si lo sabes o no lo sabes, y tienes una calificación, ¿no? Pero no todas las situaciones de la vida se resuelven de esa forma, ¿no? No solamente son conocimientos, sino es tener un conocimiento, tener un caso concreto y saber aplicar ese conocimiento al caso concreto. Entonces, pues es desarrollar eso, un criterio o un razonamiento que los niños puedan razonar y puedan llegar a conclusiones después de haber razonado y obtenido diferente tipo de información, porque eso también es una realidad, ¿no? Entonces, yo creo que sí la forma de educar, digo, ya ahora ya hay, por ejemplo, este modelo de estudio que son los como muy autodidacta, ahorita se me fue el nombre de los niños chiquitos, en donde ya los niños los enseñan a que por ellos mismos hagan sus cosas, que no los ayudan, ¿no? Lo cual es muy bueno, como muy lúdico, pero ya conforme van creciendo, creo que sí es muy importante que los niños aprendan a razonar, ¿no? Y creo que la única forma es poniéndole casos prácticos, ¿no? O sea, pues cosas de la cotidianidad, ¿cómo resolverías esto? ¿Cómo harías esto? O sea, creo que eso es muy, muy importante y bueno, sí, por supuesto, creo que educación financiera, otra vez, yo hasta el día de hoy no le he visto ningún plan de estudios, y debería de estar, o sea, desde kinder hasta universidad, porque obviamente la complejidad, va cambiando, pero bueno, no está, no lo tiene, no ahorita estudias finanzas, pues bueno, quizá, se abordarán muchos temas, financieros, pero no desde un enfoque otra vez, de cómo llevar tu familia, cómo llevar un presupuesto, cómo invertir, cómo ahorrar, o sea, creo que eso nadie nos lo enseña y es muy necesario y puede evitar muchos problemas y muchos descalabros que muchos cometemos, digo, yo cometí y a base de golpes aprendí y por eso quiero que mis hijos tengan esas herramientas, ¿no? Pero creo que sí son muy importantes. ¿Y cuál es el error más común que tú ves que la gente comete con sus finanzas? Híjole, yo creo que el tema es eso, no hablarlo, no saber y no querer mejorar, ¿no? O sea, el clásico no me alcanza, ¿no? Digo, obviamente la economía está muy difícil, todos le padecemos, pero cuando tú sabes de finanzas personales, así ganes 10 pesos, el saber distribuir esos 10 pesos, esos son finanzas personales, ¿no? El poder ahorrar de esos 10 pesos y de poderlo administrar, esos son finanzas personales. Mucha gente cree que ganando más dinero se van a arreglar sus problemas financieros, pero aquel que no sabe manejar 10 pesos no va a saber manejar 20 ni va a Exacto. saber manejar 1000, ¿no? Entonces, el tema es eso, es pues, saber conceptos, aplicarlos y ponerlos en práctica, ¿no? Es muy fácil también, y otra vez yo sí lo atribuyo mucho a un tema cultural, en donde es muy fácil gastar o el consumismo hoy en día está a un clic. Sí. Entonces, ahorro, pero, ya está la oferta, bueno, pues gasto el ahorro. Entonces, ahí es donde, pues, no sabes ahorro también, entonces tenemos que invertir, que el dinero no esté disponible, pues, tan fácilmente si tú no tienes una fuerza de voluntad para mantenerlo. Entonces, hay que invertir, hay que ver dónde poderlos invertir, en la bolsa, en CETES, en otros instrumentos, en monedas digitales, o sea, ahí es donde me empiezan a poner, conceptos más complejos que tenemos que saber para ver qué opciones tenemos y entonces establecer un plan, financiero para que tus finanzas sean mejores, ¿no? Pero sí creo que es un tema de, educación y es un tema de, otra vez, ponerlo en práctica y hacerlo. Sí, exacto. Y bueno, muchos de nuestros seguidores son startups o están emprendiendo de alguna manera. ¿Qué recomendación justo financiera tú les podrías dar a estas personas? Porque muchas veces lo que nos llegan a comentar es, yo tengo ganas de emprender, pero tengo miedo
de salirme a lo mejor de un sueldo fijo que yo ya tengo en un corporativo y me da miedo que toda mi Sí, mis salud finanzas. financiera dependa de ese emprendimiento. Y entonces muchas veces ahí se detienen. ¿Qué consejo les darías a esas personas que están emprendiendo? Pues mira, creo que lo dividí en 2. Uno es aviéntate, ¿no? O sea, lánzate, hazlo. Em, Creo que el mayor tema es el miedo, ¿no? A veces el miedo nos paraliza y nos imposibilita a hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, sí es un tema pues sí, animarnos y de hacer lo que queremos. Y ahí creo que también entra el punto 2 que te comento, que es ser financieramente responsable, ¿no? Digo, hay una regla que no la digo yo, sino es una regla financiera que te dice, no dejes tu trabajo hasta que ese emprendimiento o ese actividad alterna te genere al menos el 50 o el 75, o sea, del 50 al 75% de tu ingreso fijo, ¿no? Que Entonces, digo, es una regla ahí como estándar de si te empieza a generar el 50% es porque hay algo, y entonces si le dedicas más tiempo y si le haces, le pones más atención, pues puede ser bastante redituable. Pero hasta que no te genere ese porcentaje, pues manténlo, llévalo a la par, pero hazlo, ¿no? O sea, yo también platico con mucha gente y a veces todo se queda en ideas y todo se queda en qué sería o qué pasaría, ¿no? Pero todo está en la mente. Entonces, sí, hazlo, que nadie te cuente, pues vas viendo, ¿no? Digo, obviamente, a ver, otra vez, como cualquier inversión, hay riesgo, ¿no? Te puede ir muy bien, te puede ir muy mal, es algo que no depende de nosotros, o sea, no depende de cada uno, no podemos tener el control sobre las inversiones, pero bueno, hay que apostarle y hay que hacer, y sobre todo también la paciencia, ¿no? Como en las finanzas, el tiempo es algo clave, ¿no? El interés compuesto, que es aquel que se va generando a lo largo del tiempo, pues es el factor más importante en las finanzas. Entonces yo creo que en un emprendimiento es lo mismo, ¿no? El tiempo es importantísimo. Queremos, o nos comparamos en redes sociales con el que ya lleva 10 años de emprendimiento, y queremos que nos vaya igual, pero no estamos viendo la foto completa, no estamos viendo que él ya estuvo 10 años picando piedra para poder estar ahí donde está, ¿no? Entonces también creo que el tiempo es un factor importante, entonces hay que tener paciencia. exacto. Sí, eso es mucha paciencia y dedicación, como dices, que realmente pongan acción sobre esos pensamientos, esos planes, porque muchas veces nos quedamos en el pensamiento y ahí se queda, Sin ¿no? acción. La idea es que sí, cada plan tenga un objetivo. Y ahora cuéntame, volviendo, me encanta y me apasiona, como saben todos, el tema del liderazgo y cómo puedes, a través de la gente, impactar a más personas, ¿no? Y poder hacer pues un mejor mundo, ¿no? Y en este caso, ¿qué le ha aprendido Edmundo, el líder, el profesional, al papá y viceversa? ¿Qué le ha aprendido el papá al líder? Qué gran pregunta. A ver, primero, creo que el líder al papá le ha aprendido la empatía, ¿no? O sea, la única forma en la que tú puedes ser un mejor líder, en mi opinión, es conectar con tu gente, ¿no? En la medida en la que tú conectas con las emociones, con lo que cada uno trae, entiendes un poco más el entorno, su mente, etcétera, puedes influenciar de mejor forma, ¿no? O puedes ayudar de mejor forma. A veces en las corporaciones, pues es como el objetivo, el objetivo, el objetivo, y pierdes la parte humana, ¿no? Y creo que un líder que pierde la parte humana ya va perdiendo, Sí. ¿no? Entonces, sí creo que eso lo aprendí mucho de mi faceta de papá, ¿no? El ser empático, todos son diferentes, entonces a cada uno lo debes de tratar diferente, tienes que conectar con la gente y en la medida en la que tú conectas, es más fácil empujar, es más fácil sacar equipos adelante, la gente está comprometida, la gente se siente con una mayor conexión contigo y con la empresa, ¿no? En mi caso. Entonces, creo que esa conexión humana es muy importante, que a veces perdemos por el número o por el objetivo liso y llano, es muy importante. ¿Y qué he aprendido como papá del liderazgo? Es la adaptabilidad, ¿no? Y siempre estar abierto al cambio, ¿no? Em, Creo que justamente en las corporaciones aprendemos que el mundo es muy cambiante,
y de repente pasan cosas como la pandemia y entonces todo se vuelve a un tema digital y, ya cuando estás controlando cierta cosa, el mercado cambió o viene tal crisis, ¿no? Y entonces, pues, tienes que estar, resolviendo los temas y estar abierto al cambio, pues, de lo que venga, ¿no? A veces en nuestras vidas personales eso es más difícil porque nos gusta tener el control o, o no tenés como tal un propósito y entonces, pues, ahí vas sorteando y no estás tan abierto al cambio o no eres tan adaptable, ¿no? Entonces, eso sí me lo ha dejado mucho en, pues, como en la vida, las cosas pueden cambiar, hay cosas que no dependen de ti y tienes que ir sorteando eso y estar abiertos a cambio. Aceptarlo y, pues, incluso hasta abrazarlo, ¿no? Porque cuando te pones a luchar con el cambio, creo que la pasas peor, es más difícil y se vuelve todo más complicado, ¿no? Y por último, yo te diría como para cerrar, creo que algo que también he aprendido de estos 2 roles de tanto el liderazgo como bueno, al final del día un papá es una forma de liderazgo, ¿no? Tú eres un líder de tus hijos, pero es, tener una unión de vida, tal vez, ¿no? O sea, en el sentido de que, no tienes que ser un líder de una forma en tu trabajo y un líder en tu casa, ¿no? O sea, en la medida en la que eres un líder integral en ambos, creo que, pues, todo es más natural, todo fluye mejor, y ambas cosas, ¿no? O sea, ambos roles se alimentan de eso. Entonces, creo que eso suma mucho y vale mucho. Cuando quieres decir: "Ah, pues yo en el trabajo soy de una forma y en mi casa soy de otra", híjole, eso es muy difícil, ¿no? O sea, sí creo que hay que tener una unidad de vida, y en la medida en la que tienes esa unidad de vida, una complementa a la otra. Exacto. Me encanta, me parece súper interesante la manera en la que lo planteas. Y con todo este bagaje y con toda este pensamiento y forma de actuar, imagínate que tienes la posibilidad de dar una charla, una TED Talk. ¿A quién se la dedicarías y qué dirías? Uf. A ver, yo creo que digo, y tomando todo esto que vengo haciendo, sin lugar a duda, creo que sería a papás, hombres, ¿no? Em, Quizá un poco de 30 40 años, ¿no? Que es un poco pues, un poco mi generación y donde detecto todo esto, pero un poco lo que hablaría es eso, ¿no? Digo, ya lo platicamos, creo que el primer punto, el propósito. 2 el rol del hombre, ¿no? Creo que hoy en día el rol del hombre en la sociedad está muy, pues, pues, muy llevado o digo, está cambiando, sin lugar a duda, pero todavía el hombre sigue, o el rol del hombre es un hombre no expresa, un hombre, si llora es débil, un hombre, tienes la carga de mantener a tu familia, el hombre no se cuida, entre hombres no puedes hablar de emociones porque, ya le dan una connotación peyorativa, ¿no? Entonces, ese rol, creo que hasta que no lo entendamos que es algo que está mal, no va a poder cambiar y quizás se pueda seguir transmitiendo de generación en generación, y creo que es algo que a nadie le aporta valor, ¿no? Justo hoy en la mañana venía leyendo un estudio de, mueren 1900, bueno, alrededor de 2000 personas al día por temas por temas mentales, de salud mental, en donde más del 70% son hombres. Wow, no Entonces, sabía. es impresionante, y digo, es impresionante, pero no me extraña el número, porque es eso, o sea, nos han hecho creer que como hombres lo único para lo que funcionamos es aportar dinero, y esa es nuestra función. Entonces, sí creo que ese es un tema que tenemos que poner sobre la mesa. Digo, ya veo a mucha gente, a muchos, influencers que están poniendo el tema sobre la mesa, se me hace muy, muy importante. Yo, desde mi parte, lo estoy poniendo en la parte de la paternidad, pero es eso, tienes que involucrarte en la vida de tu familia, en la vida de tus hijos. No solo es llevar dinero, no solamente es estar ahí, o sea, hay mucho más allá y, pues, obviamente tienes que expresar, tienes que abrazar, tienes que amar, etcétera, etcétera. Y eso también ayuda mucho también al papel de la mujer, ¿no? Hoy en día ya tenemos mujeres, pues, profesionistas que trabajan, que son mamás, lo cual me encanta, yo apoyo mucho eso, pero, pues, para eso también necesitas un hombre que pueda hacer un buen equipo con una mujer de ese tipo, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante. Y otro tema que pondría sobre la mesa también es la parte de, la vulnerabilidad, ¿no? Digo, un poco ya ahorita lo comentaba, pero eso, como que como papá, también te enseñan un poco a que siempre tienes que ser fuerte, ¿no? Para tus hijos y que siempre, no pueden verte llorar, no pueden verte débil,
y pues no, también es un error, o sea, ¿por qué? Porque somos humanos y en cualquier momento las cosas van mal o en cualquier momento te sientes mal y hay que expresarlo y hay que saberlo decir y quizá un poco buscar la forma, aunque sea inteligencia emocional, ¿no? Pero es un tema de que tenemos que aprender a ser vulnerables, a expresar esa vulnerabilidad y que la vulnerabilidad no nos debilita, sino al contrario, nos fortalece. Entonces, creo que son temas muy importantes que no todos los tenemos. A veces el discurso se va hacia un lado, hacia el otro, pero creo que en la medida en la que entendamos qué está bien, qué está mal y pongamos acción sobre ello, pues vamos a tener hombres más fuertes, una mejor sociedad, empresas más sólidas, y un mundo mejor. Eso es la realidad. Sí, y cómo me encanta esa percepción que no necesariamente tenemos, como la película completa, como lo dices, o sea, me parece muy interesante el discurso. ¿Y tú qué, tú cómo lo viviste? ¿Tú cómo? Porque ahorita me mencionabas que no se hablaba de salud financiera, entonces no sé si no se hablaba de algunas otras cosas. Entonces, ¿cómo llega esta percepción o esta visión, este discurso del que ahora nos hablas? ¿Cómo llegaste a él? O sea, ¿cuál fue el camino que tuviste que transcurrir para poder tener esta visión o esta mentalidad, como hombre también, no? Pues creo que fue un tema de, te digo, de reconocer qué estaba bien y qué estaba mal, ¿no? Y en ese reconocer, pues es eso, ¿no? Y a ver, ya todavía lo hago, ¿eh? No crees que expreso mucho. O sea, en discurso suena muy bonito y me encantaría, llegar a algo así, pero bueno, por naturaleza el hombre, pues, no expresa, ¿no? Sino lo calla. Y digo, yo sigo siendo también muy así, pero sí me doy cuenta y en el fondo sé qué me hace bien y qué me hace mal, ¿no? Entonces, fue, te digo, un camino en el que de repente me topé con pared y dije: "Me siento vacío, me siento solo, esto no es lo que yo quiero en mi vida, no solo lo quiero dedicar a esto, quiero también aportarle algo al mundo, entonces, ¿qué tengo que hacer?". Entonces ahí, pues, empiezas ¿sabes?, a prender los focos rojos, en donde, pues, te das cuenta que, pues, tienes problemas de, afecto, tienes problemas de, finanzas, tienes problemas de vulnerabilidad, ¿no? Y lo empiezas a detectar, obviamente lo empiezas a tratar, ¿no? También con la mano de expertos, y es justamente eso, ¿no? Empezarte a deconstruir para que entonces empiece a ser otra versión tuya, ¿no? Para el bien de los demás. Porque es muy fácil, y también lo digo mucho pues así soy, ¿no? Y a quien le parezca o a quien le guste. Pues no, o sea, si tú no te sientes a gusto, o te sientes a gusto tal vez, pero puede ser mejor, pues tienes que hacerlo. Entonces, Sí. es hacerte estos cuestionamientos para hacerlo. Y dos, creo que el ser papá a mí me cambió mucho la forma de ver la vida, ¿no? Porque cuando estás solo, puedes caer a ser un poco egoísta de, pues así soy, quien me quiera, a quien le importe, a quien le interese, etcétera, ¿no? Pero ya cuando tienes una personita que amas con todo tu corazón y dices: "Híjole, no quiero que vea esa parte egoísta de mí, o no quiero que crezca como yo, que quizá no tuve un papá tan afectuoso, pues yo sí quiero que mis hijos crezcan con un papá afectuoso, pero quizá no me sale de manera natural, pues, ¿qué tengo que hacer para que entonces me salga de manera natural y hacerlo?", ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Creo que no es un camino sencillo, no es fácil. Suena más fácil cuando lo hablas que cuando lo pones en práctica, Sí. pero es un trabajo de todos los días, ¿no? O sea, así como me cuesta trabajo ir a hacer ejercicio, me cuesta, ver la vulnerabilidad y mostrarme vulnerable y que mis hijos me vean vulnerable. Obviamente, a nadie nos gusta vernos vulnerables frente a las personas, pero, pues, tienes también que buscar tu círculo cercano, tus gentes de confianza y mostrar esa vulnerabilidad, porque es normal, es natural, y tiene que crecer con eso. Entonces, sí creo que es un tema de ser muy honesto contigo mismo y otra vez, acción, 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 acción. ¿Y cómo hablas, o cómo tocas el tema de la salud mental con tus hijos? Y de qué cómo se aborda el tema, cómo se habla en la familia. Mira, pues todo de manera muy natural, ¿no? Otra vez, ¿no? Creo que también el tema de salud mental es otro de los temas tabú, ¿no? En mi época era de voy al psicólogo, ¿sabes? Y así como calladito para que nadie te escuche, porque si no, pues está loco Estás este, loco, porque sí. va al psicólogo, ¿no? Esto creo que ha tenido mucha apertura, va cambiando, pero todo es de manera muy natural, ¿no? A ver, hay enfermedades mentales. Mi papá es psiquiatra, entonces eso ayuda mucho Ah, okey. porque, pues conozco un poco de lo que es la esquizofrenia, de lo que es la depresión, lo que es la ansiedad, ¿no? Entonces, es de manera muy natural, ¿no? Decir, oye, ahorita en la etapa en la que están mis hijos, yo hablo mucho de inteligencia emocional, ¿no? Aprender a
detectar tus emociones, aprenderlas a controlar, el saber qué tienes, qué te genera, qué te hace, para entonces posteriormente quizá brincar a una parte de, oye, a ver, cuando tengo miedo o cuando me da ansiedad, me genera esto y entonces cómo lo controlo, ¿no? Entonces, digo, estoy todavía en una etapa muy preliminar, tal vez, o sea, no es que ya haya hablado con mis hijos de la ansiedad y la depresión, Claro. pero bueno, es un tema de natural, conoce tus emociones, aprende a tratarlas y posteriormente, pues, va a ser lo mismo, ¿no? O sea, creo que, el mejor consejo que yo he recibido de expertos es habla las cosas de manera natural, al nivel de la edad en la que sean tus hijos, pero siempre de manera natural, nada escondido, nada inventado, porque también es muy común de: "Ay, es que fue al doctor de, los dulces". No, no, pues, llámale psicólogo, llámale psiquiatra y llámale como lo tengas que llamar, ¿no? Entonces, la verdad y el ser directo, creo que eso siempre es bueno y tus hijos lo van a agradecer y lo Claro, me encanta porque así es como debemos en general de abordar todos los temas, de ser muy transparente, porque en el momento en el que le tenemos miedo a un tema se convierte en tabú y entonces no se habla y ahí es donde vienen muchas frustraciones. ¿Cuál ha sido tu mayor frustración? uf, tengo muchas. Tengo muchas, pero creo que, la principal, digo, si tuviera que elegir una, em, es un poco el dejar de ser perfeccionista o dejar de querer tener el control de las cosas, ¿no? También en este proceso de construirme, yo era una persona muy controladora, ¿no? Que me gustaría soy muy estructurado, entonces, tanto mentalmente como en mi forma, me gusta mucho, pues eso, ¿no? Tener un plan, establecer el ABC, cómo llegar al plan, tener el control, cómo hacerlo, y el darte cuenta que no puedes tener el control de todo, para mí fue una frustración enorme, Sí, porque fue, ¿qué hago? Y me genera ansiedad, y me genera angustia, y me genera miedo la incertidumbre, ¿no? El no saber qué puedo controlar o no, ¿no? sí. Entonces, creo que eso ha sido algo muy fuerte para mí, pero bueno, ha sido años trabajando, otra vez adaptabilidad al cambio, resistencia, cómo manejar esa emoción a través del ejercicio, dormir mejor para entonces reaccionar mejor, y bueno, en mi caso también la fe es muy importante, que es que en el momento que yo entendí que podía yo dejar mis preocupaciones en manos de Dios, pues eso me quitó mucho peso de encima, porque el peso lo estaba cargando yo. Entonces, en el momento que lo solté a alguien más, a mí me ayudó mucho y me cambió esa parte de querer controlar todo, porque es imposible, nos Sí, desgasta mucho. sí, qué bonito, me gusta también el mensaje. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, hay una pregunta que siempre le hago a todos para cerrar, porque hablamos mucho, como hace ratito te hablaba, de una audiencia, de hablar en público, de ser líder. Si tuvieras una audiencia ante ti, la que tú quieras, ¿qué audiencia elegirías y qué mensaje les quieres dar aprovechando que los tienes ahí? Muy bien. Digo, creo que, em, pues, la audiencia, otra vez, ¿no? Creo que sí serían papás, ¿no? Sí, Bueno, papás y no, pero, creo que el tema es eso, que todos tengamos o nos preguntemos qué propósito tenemos en la vida, ¿no? Todos tenemos un propósito y todos estamos aquí por algo. A veces cuesta trabajo descubrirlo, sí, sin lugar a duda, pero luchemos todos los días por descubrir ese camino, por descubrir el por qué estamos aquí y luchemos por cómo poder aportarle algo a los demás, ¿no? En la medida en la que eso suceda, va a valer la pena el estar aquí, ¿no? De nada sirve que seas, la persona más estudiosa, con el IQ más alto, que seas millonario porque acumulaste millones, si no ayudaste y si no, marcaste la vida de alguien en tu camino, creo que no valió la pena, ¿no? Entonces, luchemos por eso, por descubrir por qué estamos aquí, para qué estamos aquí y cómo a través de lo que nosotros tenemos o de lo que nuestra formación podemos aportarle valor a los demás, ¿no? Entonces, digo, ese sería el mensaje, obviamente, más a los papás, tenemos una gran responsabilidad en esos niños, la sociedad, el mundo hoy está muy difícil, entonces la única forma de contrarrestar lo que se van a enfrentar es en casa, es con unos papás presentes, con buena formación, con valores, y entonces pues creo que nos toca poner ese granito de arena desde casa. excelente. Pues muchas gracias, Edmundo. Me encanta el mensaje que nos estás dando, la visión, y gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Carlos, gracias a ti por la invitación y un gusto estar aquí contigo.
Un honor. Pues muchas gracias a todos. Gracias por sintonizarnos. Recuerden compartir, suscribirse, dar like en todas nuestras redes. Recuerden que estamos en YouTube a nivel video, pero en audio en todas las plataformas que ya conocen: Spotify, Apple Music, Amazon Music, etcétera. Estamos en contacto. Muchas gracias.